Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por un día más para alabar y glorificar el nombre de Dios, pero también para compartir la palabra. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Le he titulado el mensaje La bendición de dar. En el capítulo 5 de Mateo, hemos de recordarlo, Jesús dijo que habían entendido mal los mandamientos de la voluntad de Dios. Ese malentendido se estaba manifestando en su experiencia cristiana, pero en particular en sus obras. Por eso, a nuestro Señor Jesús le preocupa que estemos cuidándonos del autoengaño espiritual, el cual cayeron presos los fariseos. Quiero que prestemos atención a la santa palabra de Dios para saber a qué nos referimos. Dice capítulo 6, verso 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús está tocando un punto muy sensible en aquellos tiempos, pero para nuestros tiempos también, el saber dar. Jesús, a lo largo de este capítulo 6, menciona tres maneras específicas de la fe. Y la fe se manifiesta en saber dar, saber orar y ayunar. Él toca el tema de las ofrendas y especialmente las ofrendas a los pobres. De ello hablaremos hoy. Aquí, en el versículo 1, Jesús da una advertencia. En el segundo y tercer versículo da unas instrucciones negativas, pero también positivas sobre la ofrenda cristiana. Y finalmente, en el versículo 4, Él habla sobre la forma adecuada para dar a Dios, para atender a los necesitados. Les digo, el cristianismo se expresa en la vida y en las acciones, pero tengamos cuidado con nuestras motivaciones. No debemos hacerlo para aparentar piedad o ser piadosos, sino un corazón transformado. Tres cosas quiero mencionar hoy. La primera de ellas, el dar nos enseña a cuidarnos de la hipocresía. Aquellos que son religiosos, especialmente aquellos que estamos involucrados en la vida de la iglesia, creyentes profesantes, siervos, ministros, pastores, que participamos en la vida de la congregación, debemos tener cuidado con la hipocresía. Noten lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ellos dan a los pobres. Y dar a los pobres no era necesariamente un problema en los días de Jesús. No era que la iglesia no estuviera haciéndolo. De hecho, en las sinagogas se daba el diezmo y parte de ese dinero se destinaba para pagar impuestos, pero también para satisfacer las necesidades de los pobres. Recordemos que no había ONGs que se ocuparan de las personas necesitadas. Solo existía la sinagoga. Además de esas ayudas obligatorias, había ofrendas voluntarias y limosnas que se darían a los pobres, a los necesitados. Entonces la ayuda la da la congregación. Esto se estaba haciendo en los días de Jesús, pero a Jesús le preocupaba que se estuviera haciendo con motivos equivocados. ¿Por qué? Bueno, la ley ordenaba que el pueblo de Dios atendiera a los pobres a través de sus ofrendas. Y los profetas habían enseñado que debían cuidar de los pobres mediante las ofrendas. El propio Señor Jesús en los evangelios les dijo a sus discípulos que debían dar limosna y cuidar de los pobres. La historia se estaba repitiendo.
ofrendar, para atender a los necesitados. Como lo dije antes, la preocupación de Jesús es la motivación con la que los fariseos daban. Ellos sí estaban dando sus ofrendas a los necesitados, pero lo hacían para recibir el aplauso y la aprobación de los hombres. Solo estaban haciendo relaciones públicas para su propia imagen y no por el bien de la justicia. Jesús miró esta misma actitud entre los líderes religiosos de Israel, por lo que les da una jalada de orejas y les advierte a sus discípulos a que no se dejen engañar por ese tipo de justicia, porque no lo es. Jesús de hecho, en el primer versículo nos da dos advertencias. Lo primero que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Guardaos de eso, cuídense de eso. Es decir, la justicia que se hace para obtener la aprobación, una palomita de otras personas, no es la justicia del reino que Él quiere ver en sus discípulos. Ese no es el tipo de justicia que Jesús quiere que se cultive en su pueblo cristiano, nosotros como creyentes. Quiere ver una justicia que se ocupe más por lo que piensa Dios que por lo que piensa la gente. Después, en la segunda mitad de este mismo versículo, la advertencia. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Allí dice que aquellos que busquen la reprobación humana no recibirán recompensa celestial. Noten que Jesús no dice que recibirán una recompensa celestial reducida. Dice que no recibirán ninguna recompensa celestial. Cabe preguntarnos por qué, Señor. Porque son ajenos a la gracia de Dios. No están en una relación salvadora con Dios. Porque no conocen a Dios. Porque si lo conocieran, no intentarían manipularlo ni engañar al pueblo de Dios. Estarían dispuestos a ser quienes son, frente a Dios y frente al pueblo de Dios. Pero su propia hipocresía es una indicación de que no conocen a Dios de manera salvadora. Y Jesús está identificando aquí uno de los peligros espirituales que acompañan a la vida cristiana, a la tuya y a la mía, es el peligro de fingir ser justos sin conocer al Dios justo. Y todos corremos ese riesgo, delante de Dios y delante de nosotros mismos. Queremos lucir bien frente a todos y eso tiene nombre, hipocresía. Jesús sabe que la hipocresía es un problema permanente para los que adoran su santo nombre. Y vaya problema. La palabra hipócrita, en este pasaje en particular, proviene de una antigua palabra griega que en realidad se refiere a actores o actrices. En los dramas griegos se les dio este nombre a los que eran actores. El nombre hipócrita, por supuesto, en ese contexto de actuación, el contexto del drama, del histrionismo, la actuación, se esperaba que fingieran ser otra persona. Pero cuando ese fenómeno se traslada al escenario de la vida real, se convierte en un problema. Y quienes usan máscaras en su día a día, con su familia, con sus amigos y en la congregación, son peligrosos. Y muchas veces esos actores caen, esas actrices caen en el autoengaño. Cristo critica aquí la espiritualidad de dos caras, la falsa espiritualidad de los fariseos. Dice que la religión de los fariseos no es genuina, solo es una religión teatral. Sus actividades religiosas se realizaban para impresionar a los hombres, pero no para glorificar a Dios. Cristo nos deja algo en claro. Lo único que le importa de nuestras vidas cristianas y de las cosas que hacemos como siervos y siervas es en lo que Dios piensa. No importa lo que piensen los demás, solo importa lo que nuestro Dios piense. Y eso es importante que lo recordemos constantemente. Entonces necesitamos preguntarnos en nuestro dar, ¿por qué estoy dando? ¿Estoy dando para ser reconocido?
¿Estoy dando para que Dios me dé algo a cambio? ¿Estoy dando por el amor de Dios que ha sido implantado en mi corazón? ¿Lleva mi ofrenda las marcas de un cristianismo puro y genuino? ¿Lleva mi ofrenda las marcas del verdadero cristianismo? ¿Mi ofrenda tiene la marca de generosidad? Es decir, ¿es generoso mi dar? ¿Mi ofrenda refleja un corazón generoso o tacaño? ¿Es mi dar de mala gana o es con alegría? ¿Mi dar está motivado por mi amor a Dios? Mi corazón se derrama de amor al ofrendarle a Dios de lo mucho que Él me ha dado. Es bueno, mis hermanos y hermanas, es bueno y necesario hacernos estas preguntas y recordar la advertencia de Jesús contra la hipocresía. Miremos la segunda enseñanza. El dar. El dar nos enseña una sana práctica espiritual. En el versículo 2, Cristo enseña que el verdadero creyente debe cultivar una práctica espiritual genuina al ofrendar. Él dice, versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Noten aquí, por favor, noten que Jesús no dice, si llegas a dar. Él dice, des. El dar no es una cuestión de si vamos a dar o no. No malinterpretemos lo que Jesús está diciendo aquí. No está hablando de nada del diezmo. Eso ya es entendible, lo marca la ley. Eso es la 10ª parte de lo obtenido, es para Dios. Lo que sí está diciendo es que cuando das es porque el Espíritu Santo te mueve a hacerlo y no te importa si alguien más opina diferente. Que nos quede claro, el diezmo es un mandato dado por Dios. Es apartar esa parte, esa 10ª parte para Él, y ya no tienes que preocuparte por eso. Y aquí, nuestro Señor Jesús dice que cuando des, cuando ofrendes, asegúrate de hacerlo por la razón correcta. Jesús no dice no des, Él solo dice que no hagas tus actos de justicia con el propósito de que los hombres te elogien. Jesús sabe que alguna vez tendrás que hacer actos de justicia ante los ojos de los hombres. Después de todo, en versos anteriores, se han de recordar en el capítulo 5, ¿acaso no dijo Jesús, deja que tu luz brille ante los hombres? El Señor sabe que tendremos que vivir de una manera piadosa ante el mundo si queremos ser cristianos adecuados, cristianos idóneos para nuestra comunidad. Entonces, debemos preguntarnos acerca de nuestras ofrendas en la iglesia. ¿Doy mi ofrenda con generosidad? ¿Doy mi ofrenda con gozo y alegría? ¿Doy mi ofrenda con sacrificio y pesar? ¿Doy mi ofrenda por amor a Dios? No te molestes por las preguntas, analízala nada más en tu interior. Creo que muchos cristianos han tocado solo la superficie de su potencial al ofrendar. Es una gran oración y un sueño de su servidor, y continuaré orando hasta que el Señor responda a esas oraciones en que mis ovejas, mi comunidad de fe, lleguen a comprender y a vivir esta preciosa experiencia de saber dar, el saber ofrendar. Estoy convencido que si estuviéramos ofrendando como deberíamos, nunca más tendríamos por qué programar una campaña de mayordomía en Estrella de Belén. Si estuviéramos ofrendando lo que sabemos que es, nunca más tendría la tesorería que pedirles, que tocarle la puerta o hablarles para que cumplamos con el presupuesto. No sabríamos qué hacer con el dinero que entraría. Nos dedicaríamos a buscar a estudiantes de escasos recursos para becarlos, apoyaríamos con despensas a los pobres y podríamos hacer la obra del Señor en el campo misionero más de lo que hemos hecho antes.
La iglesia de Cristo es increíblemente rica en recursos e increíblemente rica en patrimonio y ha sido muy generosa en el pasado. Pero ni siquiera hemos arañado la superficie de lo que podemos darle al Señor. Y voy a estar orando para que Dios y el Espíritu Santo se mueva en sus corazones para hacer que sean generosos más allá de los límites de cualquier cosa que hayan experimentado antes. Porque la bendición será toda nuestra en la entrega de lo que Dios nos ha dado por su causa, por los pobres y por el avance del Evangelio. ¿Te has preguntado cómo es tu generosidad? ¿Soy generoso, soy alegre al hacerlo? ¿Estoy dando porque quiero glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre? Y la tercera enseñanza, la última de hoy. El dar nos enseña a adorar a Dios. Cristo también enseña en este pasaje que el verdadero creyente debe estar motivado en su ofrenda por un deseo claro y deliberado de adorar y agradar a su Padre Celestial. En los versículos 3 y 4 leemos lo siguiente: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos muestra que nuestra relación con Dios en los demás, con los demás y aún con nuestro propio estado espiritual se refleja en nuestras actitudes, se refleja en la práctica de ofrendar, se refleja especialmente al dar a los pobres. Jesús enseña que cuando damos, debemos olvidarnos de los demás. ¿De quiénes son los demás? Esos que opinan sobre nosotros. Olvidarnos de ellos. E incluso debemos olvidarnos de nosotros mismos. Aún dice, nuestra mano izquierda no debe contemplar lo que está haciendo la derecha. La imagen de esta descripción, la imagen es que al pasar el plato de la ofrenda, al entrar en la sinagoga o al santuario, la mano derecha muy discretamente deja caer la ofrenda en el plato, mientras que la mano izquierda ni siquiera puede ver qué está haciendo la mano derecha. Jesús está diciendo, ofrenda conscientemente y no caigas en la tentación de darte palmaditas, aplaudiditas en la espalda. Miren, Jesús sabe que hay muchos tipos de hipocresía y nos menciona dos de ellas. El primer tipo es las personas que ofrendan porque quieren ser elogiadas por otras personas. Conozco a mucha gente, tristemente. Y el otro tipo es con el que muchos cristianos luchan frecuentemente. Me refiero a las personas que tienen la tendencia a alabarse a sí mismas. Cuando hacemos lo que el Señor nos llama a hacer, queremos darnos una palmada en la espalda y sentirnos bien por el hecho que hemos cumplido con algún deber y casi sentir que el Señor nos debe algo por haber sido fieles en nuestra ofrenda. Es posible obtener la recompensa de todos mediante el elogio de uno mismo, al igual que es obtener recompensas de todos mediante el elogio de los demás. Y el Señor Jesús está diciendo, busca el favor de Dios, busca la recompensa de Dios y busca el placer de Dios. Jesús, como pueden ver, ha diagnosticado el problema de los fariseos. ¿Cuál es su problema? Religiosamente piensan que pueden ganar su camino hacia la comunión con Dios. Pueden ganarse, así piensan, su favor y pueden manipularlo al realizar los deberes religiosos. Pero Él ordena en su palabra. Jesús dice, una persona que piensa así, según lo que hemos leído, en elogios propios y extraños, no comprende su propio corazón y no comprende el Evangelio de Dios. Aún peor, no entiende que su problema fundamental es que el hipócrita no sabe que Dios es su Padre Celestial, porque no lo conoce. Jesús les dice a sus discípulos, cuando ofrenden, recuerden que están dando
por la instrucción del Padre Celestial, de su Padre Divino. Él te ama y se preocupa por ti mejor de lo que tú podrás cuidarte de ti mismo o cuidarte a ti mismo. Y Él está más preocupado por tus deseos y necesidades que tú mismo. Quiero que escuchen esto, por favor. El hipócrita es inseguro ante Dios. ¿Por qué lo digo? No sabe que Dios es su Padre Celestial y por lo tanto busca su seguridad manipulando a quienes lo rodean para que lo elogien por ser religioso. Encuentra seguridad religiosa haciendo que otros piensen que él es religioso. Por otro lado, el hipócrita es falso. Es irreal en sus actividades espirituales ante los hombres porque en realidad es falso en su relación con Dios. No hay una relación real con su Padre Celestial y por lo tanto finge esa relación intentando que la gente piense que es religioso. El hipócrita no sabe que Dios es su Padre Celestial, pero no lo conoce y lo necesita urgentemente, pero no se ha dado cuenta. Este es uno de los grandes mensajes que Jesús plasmó en la palabra del Hijo Pródigo. Recordemos, el hermano mayor, que está tan iracundo por el regreso de su hermanito, le dice a su padre: me he esclavizado toda la vida contigo y nunca me has hecho una fiesta así. ¿Se dieron cuenta? Este muchacho no sabe que Dios es su padre. Ha estado allí junto a él toda su vida y está enojado y de mala gana. Está cegado por su mal corazón. Se imagina que su papi no está preocupado por sus gustos e intereses. Supone que debe trabajar para su padre, para manipularlo, para que lo cuide y lo ame. No entiende que es su padre. No comprende el corazón de papá. Y así estaban los fariseos, reflejándose en el hermano mayor del hijo pródigo. Y es una imagen compartida por todas las personas religiosas de nuestros días, que intentan ganar su comunión con Dios por las obras. Todo el que intenta manipular a Dios para que los ame y cuide de ellos, no comprenden el corazón del Padre Celestial. Y ese problema todavía persiste en nosotros como cristianos. Y se preguntan: ¿por qué doy? ¿Qué recompensa busco? ¿Qué obtengo de todo esto? No busques la recompensa de la alabanza de los hombres. No busques la recompensa de la alabanza propia. Solo da, solo ofrenda esperando la recompensa del Padre Celestial. No debemos, hermanos, no debemos preocuparnos por los incrédulos cuando dicen que esta promesa de recompensa hace de la vida cristiana un asunto mercantil. Ellos tampoco conocen a nuestro Dios. Ellos solo pertenecen a alguien que no es Jesús. Y por eso piensan y hablan así. Ahora, hay diferentes tipos de recompensas que no se notan. El dinero, por ejemplo, no es la recompensa natural del amor. Por eso llamamos aprovechado o interesado a un hombre o mujer que se casa con alguien solo por su dinero. El matrimonio es la recompensa adecuada para un par de tórtolos verdaderamente enamorados. Eso es el matrimonio. De manera similar, podríamos decir que un collar de oro no es una recompensa adecuada para un estudiante que se esfuerce en sus estudios, pero sí una beca para la universidad. Esa sí sería una recompensa adecuada para un estudiante esforzado. Entonces, ¿cuál es la recompensa a la que me refiero? ¿Cuál es la recompensa que el Padre Celestial da al dador alegre, a ese dador discreto? ¿Cuál es la recompensa? No es presentarte en público para que te aplaudan. Seguro estoy que es esta. La verdad estoy seguro que es esta. La satisfacción que surge cuando por amor genuino satisfaces la necesidad de un prójimo. Cuando a través de tus dones,
tus habilidades, tus conocimientos, tus finanzas. Los hambrientos son alimentados, los desnudos son vestidos, los enfermos son sanados, los oprimidos son liberados y los perdidos se salvan. El amor que te motivó a dar es la satisfacción que el Padre Celestial te da. ¿Quieres algo más? Ese amor que es el propio amor de Dios expresado a través de tu propia vida, trae consigo sus propios gozos íntimos y secretos y no deseas otra recompensa. Y es precioso vivirlo. Solo lo que viene y la que viene de Él. Y puedes decir, amor cumplido, satisfacción anhelada. Termino con este desafío. En resumen, nuestra generosidad cristiana no es estar ante los hombres esperando que comiencen los aplausos, ni que nosotros mismos con la mano izquierda agarremos la mano derecha para aplaudirnos. Solo ante Dios, que mira nuestro corazón en lo íntimo y en lo secreto, nos recompensará al descubrir el profundo significado de las palabras que el mismo Jesús dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Que Dios te dé un corazón para dar. Y dar a la causa de Cristo. Dar a los pobres. Y dar como nunca lo habías dado. Y si no conoces al Padre Celestial, por favor, ora a Él, platica con Él a través de Jesucristo en este momento. Y si no sabes cómo hacer eso, escucha cómo puedes entrar en una relación salvadora con tu Padre Celestial a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame en esta oración, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendigas para nuestro alimento espiritual. Te pedimos que nos des un corazón y un entendimiento con la gracia de dar alegremente, que podamos reflejar tu propio amor en nuestra generosa manera de dar, para satisfacer las necesidades de tu ministerio y del que tiene necesidad, del pobre, de la viuda, del emigrante, del enfermo y de toda persona en necesidad. Pero también, Señor, si hay alguien que no te ha conocido todavía y no comprende el significado del dar porque no te conoce y ha vivido la experiencia de ganarse el aplauso o el elogio por dar a los demás, pero ha comprendido que esto se hace solamente para glorificar tu nombre y bendecir al prójimo, te rogamos también que obres en ese corazón, Señor, y se rinda y se entregue a ti. Te pida perdón por sus pecados, se arrepienta y entregue su vida por completo a ti. Y comprenderá la bendición, la riqueza y la plenitud del saber dar conforme tú nos lo has enseñado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, que el Señor me les bendiga.